esperemos que el Señor nos ministre en esta mañana a través de su palabra. Amén. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta mañana. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: vino palabra de Jehová. Libro de Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y diga conmigo en voz alta: lejos de la presencia de Jehová. Un profeta que recibe un mandamiento de Dios para una ciudad a la cual Dios quería salvar. Vemos situaciones en alta mar donde este profeta se ve en aprietos tratando de huir de Dios. Vemos cómo se lo traga una ballena y cómo sobrevive en el estómago de un pez. Perdón, dije ballena, pero no, lo corrijo. La Biblia no habla de que sea una ballena. La Biblia dice que era un pez grande. Y por esa razón, cuando la gente oye un pez grande, luego le atribuyen: oh, era una ballena. Pero la Biblia, mientras no diga que fue una ballena, no podemos decir fue una ballena la que se tragó a Jonás. Fue un pez grande. Así que es toda una aventura. Jonás es una aventura diferente a todas las que la Biblia narra. Amén. Vamos a hablar de Jonás, vamos a hablar de las aventuras de Jonás, vamos a hablar acerca de un profeta tan, pero tan diferente a los demás, tan peculiar, como dije hace unos instantes, que curiosamente al final de la historia de Jonás, esta queda un poco inconclusa. No sé si han leído ya algunos de ustedes todo el libro, pero van a notar que al final de la historia queda así, como cuando nosotros veíamos una serie cristiana por televisión. Estábamos tan pero tan emocionados con una trama. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas que ya no supimos nada? No supieron. Defensa. En Defensa, una serie cristiana. Cada semana o cada día un capítulo, parece. Era como una novela pero cristiana, muy muy buena. Y la veíamos juntos en familia. Pero en el momento que nos tenía tan emocionados, simplemente dejaron de transmitirla. Y nos dejaron frustrados, nos dejaron: ¿qué pasó? ¿A quién hay que llamar? ¿O qué? No, hasta la fecha buscamos a veces, oye, a ver si ya otra vez volvieron a poner nada. Bueno, así más o menos concluye la historia de Jonás. Prepárense para una historia diferente, porque desde este púlpito hablamos de hombres fieles y obedientes a Dios, que dieron hasta su propia vida, que manifestaron dentro de su carácter una obediencia, un amor, una entrega, una devoción a Dios, ¿verdad? Muchos de ellos que nos inspiran, aunque no fueron hombres perfectos, fueron hombres de carne y hueso también, con temor, con inseguridad, pero siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Pero en este caso no, así que prepárense, porque esta es una historia diferente. Esta es una aventura diferente. Aquí vamos a conocer un personaje que hizo completamente lo contrario a lo que hicieron muchos de los profetas de Dios. Amén. De hecho, hermano, el objetivo del libro de Jonás, el objetivo de este libro de Jonás, los que ya lo han leído, es ante todo que los designios misericordiosos de Dios no tienen que ver exclusivamente con los hijos de Abraham, sino que también dentro de esa misericordia divina
tiene que ver con los gentiles que aún todavía están ignorantes a esta gracia, que aún están ignorantes a esta ley de Dios, a esta ley divina. Amén. O sea, y lo vimos en el texto de la historia, que Dios quiere salvar a una ciudad completamente pagana. Vamos a hablar de Nínive específicamente en unos minutos más. Pero quiero proseguir describiendo un poquito acerca de este personaje antes de eso. Jonás, siendo el quinto de los profetas menores de la Biblia, es un profeta muy, muy peculiar. Y como dije hace unos minutos, muy diferente a los demás. Jonás fue un profeta israelita, por cierto, hijo de Amitai, de acuerdo al contexto, de Gatefer. Jonás profetizó, por cierto, antes del final del reinado de Jeroboam II. O sea, Jonás fue un profeta de Dios. Jonás fue un hombre, y digo fue porque la última faceta de su vida y del capítulo en la Biblia no lo demuestra así, pero él fue un profeta fiel. Él obedecía a Dios. Él era un profeta que Dios usaba. Por ejemplo, lo usó durante el reinado de Jeroboam, que Israel recobraría sus fronteras desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Eso está, para los que anotan, en Segunda de Reyes 14:25. O sea, Jonás fungía como un profeta de Dios. Jonás era un hombre de Dios. Amén. Por cierto, Jonás, dentro del contexto, no es el único israelita enviado a predicar a los gentiles al arrepentimiento. O sea, él no fue el único. El llamado de Dios para Jonás fue: ve a Nínive y pregona contra ella, porque el Señor dijo, porque su maldad ha subido delante de mí. Fue enviado a llevar un mensaje a los gentiles, pero él no fue el único. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Elías. Elías enviado a la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan de esa historia?